Hay quienes no tienen otra alternativa que trabajar en horas de la noche y lo hacen a veces por espacios de muchísimos años. ¿Cuál es el impacto biológico, social, familiar que se produce en los trabajadores nocturnos? Muchas respuestas que las damos esta mañana. El individuo, por costumbre y naturaleza, inicia su actividad laboral en el horario diurno y descansa en la noche. No obstante, el trabajador nocturno conlleva un ciclo de vida opuesto. Al llegar a su casa, va a recibir ciertos estímulos, como la luz y el ruido, que generan que el sueño no sea reparador. Para mayor información del tema, hoy, en Calidad de Vida, hablaremos sobre el trabajo nocturno. Y lo vamos a hablar desde todos los ángulos, por eso hemos invitado a un panel multidisciplinario y vamos a tener más adelante también un testimonio de quien trabaja en horas de la noche desde hace 15 años. Les presento inicialmente a mi derecha el doctor Juan Andrés Roballo, es el inspector general de trabajo del ministerio del mismo nombre. Y a su lado el doctor Freddy Espontón, él integra la Cátedra de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina. Con ambos vamos a empezar a bucear un poco en esta temática. Muy buenos días, doctor Roballo. Quien trabaja de noche, ¿lo hace por elección? ¿Lo hace porque no tiene otra alternativa? ¿Qué idea por lo menos se tiene desde el Ministerio de Trabajo sobre el trabajo nocturno? Bueno, creemos que en realidad obedece a la organización del trabajo, no tanto una opción libre, sino a la necesidad de desempeñarse y el puesto disponible, digamos. Claro. El abordaje nuestro es de dos puntos de vista. El salarial, por un lado, y el otro, que es muy importante, que es el de la seguridad y salud en el trabajo, porque hay mayor exposición en el trabajo nocturno. ¿Hay mayor riesgo, doctor? Sí, sin duda. ¿Sin duda en el trabajo de noche? Sí, por supuesto, sin duda. Sin duda por el ciclo natural, vivir de alguna manera a contrapelo del resto, problemas sociales, familiares, etcétera. Y también situaciones que tienen que ver con lo biológico y obviamente situaciones que hacen que los riesgos inherentes a cualquier actividad de alguna manera se multipliquen o haya más exposición en el trabajo nocturno, por el cansancio, por la soledad en general en el trabajo nocturno, la falta de una supervisión adecuada o acompañamiento, etcétera. Y diversos elementos que hacen que insistamos mucho y trabajemos sobre la responsabilidad del empleador de organizar ese trabajo que a veces es ineludible, de tal manera que minimice los riesgos y genere el menor daño posible. Muy bien. Que siempre lo hay. Doctor Freddy Espontón, ¿cuál es el impacto biológico? Quien experimenta, quien trabaja durante años en horas de la noche y debe descansar durante el día, alterando totalmente el reloj biológico y el ciclo circadiano que nos dice que debemos trabajar durante el día y dormir de noche. Hablemos principalmente de esos impactos, doctor. Bien, sin duda que se afecta el ciclo circadiano, que tiene manifestaciones biológicas y de hecho estamos programados para estar despiertos durante el día y descansar durante la noche. Exacto. Y eso se manifiesta en distintos aspectos fisiológicos, que durante la noche nos baja el nivel de alerta, baja la frecuencia cardíaca, la presión arterial, es decir, tiene un impacto en el sentido de que, bueno, tendemos a dormirnos, a tener tendencia al sueño, ¿verdad? Y eso obviamente con lo que implica de bajada de nivel de alerta, de reflejos, y en aquellos procesos de trabajo que impliquen mayores riesgos, el riesgo de accidentes es mayor. Además, el trasladarse en horas nocturnas también hace que estén expuestos a otros aspectos también
de riesgo social. Leía un trabajo ayer de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, diciendo que quienes trabajan en horas de la noche durante muchos años, por lo menos 10 o 15, envejecen 5 años más que quienes trabajan normalmente, que es la mayoría de los habitantes del planeta, en horario diurno. Bueno, eso es parte de lo que está en toda la literatura y en parte lo que uno ve a través de lo que es la vigilancia de trabajadores durante años, que sí, muchas veces vemos un envejecimiento precoz, una alteración de la relación, ¿verdad?, para la edad esperada, o sea que uno los ve, sí, muchas veces más envejecidos, como parte del impacto del trabajo nocturno, que va a repercutir en otros aspectos también metabólicos, facilita descompensaciones diabéticas, hay cardíacas, gástricas, la alimentación, mayor riesgo de adicciones, o sea que psicológicas. Y psicológicas, sin duda. Ese era otro aspecto que íbamos a analizar. Doctor, los trastornos del sueño deben ser también bastante importantes, porque como hablábamos, el reloj biológico está preparado para dormir durante la noche y fundamentalmente entre las 2 y las 5 de la madrugada es cuando más descansamos. Entonces, esa gente que duerme durante el día no tiene un descanso 100% reparador. Sí, eso es fundamental. Es fundamental. Entonces la organización del trabajo es clave, e incluso la organización familiar, que tiene que ver con todo, es decir, hasta cómo se organiza la familia para favorecer el descanso de ese trabajador, o trabajadora en definitiva. Debería poder incluso desayunar, porque muchas veces se saltean las comidas o se come a deshora. Debería estar, digamos, tener cortinas pesadas, tratar incluso de tener elementos que mantengan un clima agradable para poder descansar y poder oscurecer el lugar, es decir, y no hacer ruidos. Es bastante complejo, justamente porque la convivencia en la familia, en las horas de limpieza. Conocí muchos trabajadores que incluso bloqueaban el timbre de su casa, claro, o no tenían timbre. O no tenían timbre para poder descansar, para claro, poder descansar. Porque la ciudad está en movimiento durante el día. Eso pasa en cualquier punto del planeta. Voy a volver más adelante, doctor, para trabajar más el impacto emocional, el impacto social y familiar. Doctor Roballo, usted decía 2 planos, se refirió en primer término al aspecto de la seguridad, ¿no verdad? Y de los riesgos que aumentan en la noche. Hay otro aspecto al que usted simplemente tituló y me importa que se refiera, y es lo salarial de un trabajador nocturno. ¿Tiene una mejor paga que el que trabaja de mañana o de tarde? Hoy no existe una ley o una norma que establezca la obligación del pago suplementario por trabajo nocturno. No existe ley. No existe, pero sí existe eso consagrado en muchos convenios colectivos por rama de actividad que establecen un suplemento en el horario nocturno que en general se fija entre las 21 a 22 horas a las 6 horas. Y que de alguna manera trata o intenta compensar, al menos en parte, la especial penosidad de desempeñarse en horario nocturno. No es el mecanismo, digamos, desde el punto de vista de la seguridad y de la salud, no es el mecanismo para compensar, pero es un elemento que de alguna manera incide en tratar de llegar a ese trabajador. Pero el elemento central es, sin duda, la seguridad y la salud. Por supuesto. Como decíamos recién y expresaba el doctor Espontón, la especial exposición al riesgo, desde la iluminación del lugar de trabajo, el acompañamiento de supervisión en tareas de riesgo, la utilización de maquinaria peligrosa, la iluminación, como decíamos hoy, una cantidad de elementos que hacen
que bueno, la baja también en la sensibilidad ante el riesgo, el estado de alerta, el estado físico. Entonces eso hace que sea imprescindible, y quisiera remarcar que e incluso la inspección de trabajo controla esos aspectos, es decir, un esquema de obligación para el empleador de organizar el trabajo, con requerimientos extra respecto a la organización del trabajo en el día. Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de calidad de vida. Estamos hablando esta mañana sobre el trabajo en horas de la noche y ya han explicitado los profesionales el impacto de todo punto de vista biológico, psicológico, social, familiar, y tenemos a un testimonio muy valioso, porque la persona que les voy a presentar, el señor Sarandí Colman, hace 15 años que trabaja justamente de noche. Muy buenos días. Gracias por estar. Buenos días. ¿Qué oficio tiene? Taximetrista. Taximetrista. Nocturno. Taximetrista nocturno. ¿Hace cuántos años que maneja su taxi en horas de la noche? 15 años, un poquito más. Un poco más de 15 años. ¿Qué impacto? Usted escuchó a los profesionales sí. Muy atentamente, como nosotros y la teleaudiencia, en el primer tramo. Sí. ¿Se vio reflejado en todo lo que dijeron? Sí, por supuesto. El doctor, en la cuestión de la salud, por ejemplo, el año pasado tuve que sacar la libreta de chofer, renovarla, y bueno, me tiraron algo para atrás porque tenía el colesterol alto. Me dijeron que regulara eso y que volviera a la intendencia cuando estuviera bien, que fuera el médico. Voy al médico, el médico me pregunta, ¿qué trabajo hace? Taximetrista, nocturno. Y bueno, me dice, no come en hora, no duerme en hora, no descansa, cae a su casa en cualquier momento, no tiene horarios, el único horario que cumple es cuando sale y cuando llega. De más, no existe. Entonces, bueno, ese es el trabajo nocturno que en la salud lo perjudica. A mí, digamos, hace 15 años, casi 16 años, y he visto de todo. Compañeros míos, por ejemplo, que no aguantan un mes, un año, 2 años. Problemas con la familia, divorcios, problemas con los hijos, no están en hora, no pueden asistir a una fiesta, a un casamiento. Y bueno, la verdad que deteriora en todo sentido. Usted sabe que a propósito de lo que decía, uno de los aspectos, ayer leía un informe también de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Se hizo un estudio sobre 20.000 trabajadores nocturnos en los Estados Unidos y hay un 7% de divorcios. Y de separaciones, lo que usted acaba de señalar, Sarandí. Sí, y creo que 7% capaz que es poco. Sí, capaz que es poco. Yo creo que sí, que tendría que ser más. Quizás pueda ser más. Ya le digo, yo en lo que veo, en el trabajo mío y en la noche, por compañeros, ¿no? Veo de todo y lamentablemente es negativo casi todo. No hay alguien que diga, qué lindo, me encanta este trabajo. Sí, la primera semana, el primer mes, cuando aparecen los pesos, pero después cansa, desgasta. A nadie, entonces, concluyamos, a nadie le gusta trabajar de noche. No, yo creo que no. Sarandí, el 99%, por lo que usted dice, lo debe hacer por obligación. Por obligación, por necesidad. Por necesidad. Yo como que me acostumbré, tengo un carácter muy especial, tengo 65 años y escuchaba que si un año son 5 para un trabajador nocturno, como que a mí no me afectó mucho, tendría más de 100. Pero eso sí, la verdad que desgasta. ¿Y bajó el nivel de colesterol? Sí. ¿Y le renovaron la libreta? Sí, por suerte sí. Por suerte sí. Con tratamiento, bueno, hay medicamentos para tomar ahora y en base a las comidas, ¿no? Y descansar como se debe un poquito más, porque el horario de nocturno hay que cumplirlo. Y en mi caso yo descanso, no tengo problemas, en mi casa se van a trabajar temprano y yo duermo hasta la hora que quiero, digamos, hasta el mediodía. En otros lugares no. Hay compañeros de que llegan a la casa y tienen que ir los chiquilines a la escuela y la siguen a trabajar y duermen 3 o 4 horas nada más. ¿Duermen 3 o 4 horas? Sí, entonces... ¿Y usted cuando llega a su casa se acuesta y se duerme enseguida? Sí. No, tengo esa suerte. Sin necesidad de
digamos, de ningún fármaco. No, para nada. Para nada. No, Bueno, ese es un aspecto muy positivo. Es que, claro, desgasta mucho también. El manejar, el tráfico, el nocturno, de noche, bueno, hay poca gente en la calle, pero igual desgasta porque es peligroso. Y la inseguridad es lo otro, ¿no? También. Eso es mejor ni hablar, hay que ver dónde se va, dónde no se va, quién sube, quién no. Y los nervios actúan. Por supuesto. Y el estrés va haciendo su trabajo también. Le agradezco muchísimo porque nos ha pintado con con enorme graficidad todo lo que habían expuesto los profesionales del impacto que produce, tanto desde el punto de vista biológico como social, como familiar, el trabajo nocturno. Sí, yo lo estaba escuchando y es así. Es así, dice Sarandí Coleman. Doctor Freddy Espontón, hablemos un poco más del impacto social, del impacto familiar, después del testimonio que acabamos de escuchar, que refrendó todo lo que usted expuso también desde el punto de vista biológico. El impacto social y familiar es indiscutible, ¿no? Porque la mayor parte de las actividades sociales y recreativas... ¿Son de noche? Sí, muchas se dan de día, digo, las actividades. Ah, claro, sí. Y se pierden, y también otras son de noche. Pero básicamente eso impacta en la familia. Sí vemos mayor cantidad de personas que se divorcian. Es un tema complejísimo y para terminar, doctor Juan Andrés Roballo, inspector general de Trabajo, le pido una reflexión sobre si el Ministerio está trabajando en establecer políticas para preservar. Usted habló de los riesgos que se duplican o se triplican para el trabajador nocturno, pero para preservar la salud, para preservar el impacto biológico, ¿tiene algo entre manos el Ministerio? Bueno, como primera medida, la herramienta básica, la fiscalización. Ah, fundamental. Se realiza también en horario nocturno. Ah, mire. ¿Verdad? Acabamos de hacer, por ejemplo, una obra grande como es Montes del Plata. Hay trabajo nocturno y hemos dispuesto medidas especiales para proteger a esos trabajadores. Hubo una movida muy grande ahí, ¿no? Sí, porque hubo una muerte también. Claro. Si bien no fue en horario nocturno... Fue de día. De todas formas, llamó la atención sobre las obligaciones de generar mejores condiciones en ese sentido. Lo ideal es tender a organizar el trabajo de tal manera que el trabajo nocturno sea casi inexistente. Pero hay actividades que es imposible determinar eso. Porque hay fábricas, empresas que trabajan las 24 horas del día. Exactamente. No tienen otra alternativa, doctor. Exactamente. La salud, el transporte de pasajeros. Pero ni que hablar, la cantidad. Los bomberos, exactamente, podríamos, la policía. En fin. La policía. Exactamente. Ahora, lo que hay que trabajar, y el Ministerio estimula además los ámbitos tripartitos, es decir, los empleadores, los trabajadores y el Estado trabajando conjuntamente en distintas medidas para poder minimizar esos efectos negativos en la salud y también los riesgos o la exposición a los riesgos en el mundo del trabajo. Y hay una infinidad de medidas que por lo menos tratan de matizar las posibilidades de afectación a la persona. Entonces, ahí hay que usar la creatividad, sin duda. Hay que también tomar decisiones en la organización del trabajo, pero nos parece que hay un clima adecuado en ese sentido y si bien la tendencia es al aumento en el trabajo nocturno, nos parece que a través de esos mecanismos se puede lograr y mejorar. Y lo que es muy importante sí establecer es que como política de Estado y como principio nunca tratamos de estimular, a pesar de que sea justo y sí lo acompañamos, que haya un cambio de alguna manera de una mejora salarial por la salud.